Desde hace algún tiempo se ha venido hablando en los medios de comunicación sobre el fenómeno del Niño. Vemos como la temperatura cada día es más alta, el agua cada día es más escasa y han aumentado el número de personas que mueren a causa de la sequía. Es inevitable que los precios de los alimentos suban debido a la difícil situación que se está presentando en el sector primario. Pero, ¿en realidad tenemos conocimiento de qué es el fenómeno del Niño y cuáles son las causas que lo originan? El fenómeno ENSO es un fenómeno que abarca el fenómeno del niño y el fenómeno de la niña. Este es un fenómeno meteorológico que consiste en patrones de movimiento de las corrientes marinas, lo cual hace que sus temperaturas aumenten o disminuyan. Según un estudio realizado por el Banco Mundial, el cambio climático ocupa las primeras filas de los medios informativos, pero existen otros problemas como las aguas locales, las altas temperaturas, la erosión del suelo y la pérdida de la diversidad. Pero a esto hay que sumarle los problemas causados por el fenómeno ENSO o fenómeno del niño comúnmente llamado. Pero ¿a qué se debe que esto se llame fenómeno del niño y qué relación tiene con el cambio climático? Para esto tenemos al hidrólogo PhD en Ciencias de la Tierra, Roger Escobar. En Perú fue donde lo comenzaron a llamar el Niño, porque siempre ocurría cada cierto tiempo, cada ciertos años, 2, 3 años, 5 años, ocurría cerca de la Navidad que se intensificaban mucho las sequías. Entonces de ahí pues empezó a ver pues que había un fenómeno o una recurrencia cada cierto tiempo de unas condiciones muy intensas, o hay veces de muchas lluvias o hay veces de mucha sequía, y normalmente se daban pues en ese periodo o llegaban como justo en Navidad. Entonces le dieron el nombre del Niño en Perú debido pues a que llegaba como en la época en que llegaba el Niño Jesús. Pero el fenómeno como tal existe hace mucho, simplemente empezó a ser detectado y pues después de cuando empezó a evolucionar pues las ciencias hidrológicas, se empezó a entender que no era solamente un fenómeno que ocurría ahí en Perú, sino que también afectaba pues mucha parte del planeta y en general pues como todos los continentes o las zonas aledañas al Pacífico. En la realidad todavía no hay unas relaciones claras en que digan sí, cambio climático tiende a afectar pues el fenómeno del niño, pero sí podría afectarlo si con el cambio climático estamos incrementando las temperaturas del planeta gradualmente. Pues eso también puede hacer que cuando ocurra un fenómeno del Niño, que de por sí como fenómeno natural lo que hace es que se calienta el océano Pacífico, se calienta más de lo normal. Entonces, si todo está tendiendo a incrementar su temperatura debido al cambio climático y a eso se le suma un fenómeno del Niño, entonces pues se puede intensificar más, pero aún no se tiene claramente esa relación, o sea, todavía no está bien conectado si tienen una relación directa. Desde que se empezaron los estudios de la comunicación se vio la relación directa entre la comunicación, entre el desarrollo social, ambiental. Según lo expresan autores del texto, los medios de la comunicación masiva ante los fenómenos naturales. ¿Cuál sería el rol de los medios frente a fenómenos como estos? Pues el rol es muy complejo y es muy diverso. El rol puede ser desde mostrarle a las personas un poco qué es lo que está sucediendo desde múltiples voces, que es una cosa que a veces, digamos, carece un poco en el ámbito, por lo menos, de los medios en Colombia, en el sentido de que existe la posibilidad de contrastar voces, de contrastar fuentes, pero normalmente con estas temáticas no se contrastan tanto las voces como con otros temas, como los temas políticos, por ejemplo, o temas que tienen que ver con el conflicto, temas que tienen que ver, porque aquí es muchas veces un asunto como que se asumiera que es algo que es debido a la naturaleza y cómo enfrentamos esos fenómenos naturales. Lo que muchas veces se pierde es justamente las causas antrópicas que hay detrás de estos fenómenos para que estos fenómenos se incrementen. Pero realmente el asunto es ver un poquito
cómo pues, hay una participación también, hay unas responsabilidades humanas, hay unas responsabilidades gubernamentales, hay unas responsabilidades de las empresas. Por ejemplo, un asunto que se ha tratado muy poco en el fenómeno del niño o de la niña, es una cosa que en el fenómeno de la niña, que fue muy fuerte, uno que hubo muy fuerte entre 2010 y 2011, muy fuerte, y que parece que viene un fenómeno de la niña relativamente fuerte, es lo que está diciendo el IDEAM pues, recientemente, que causas que tienen que ver, por ejemplo, con el uso de las tierras, con un uso tan inadecuado de las tierras como en Colombia, donde hay grandes propietarios que tienen unos grandes terratenientes que han hecho un mal uso de las tierras y han dificultado los ciclos hidrológicos normales, inclusive han afectado pues, los ecosistemas directamente y han hecho abusos de esas de grandes extensiones de tierra en el país, y eso ha tenido unos efectos grandes que han hecho que un fenómeno como el de la niña de hace unos años o el del niño ahora sean distintos, se vean unas consecuencias distintas. Entonces es importante no solo pensar en lo que está sucediendo desde el punto de vista del clima, de si eso puede llegar a tener o no una relación con el cambio climático, que al parecer puede haber alguna correlación, pero todavía no hay ninguna, hasta donde yo lo que conozco, lo que he podido conversar con investigadores sobre el tema, no hay una correlación directa hasta ahora, pero claramente sí hay unas responsabilidades humanas, y creo que los medios en general, sobre todo los medios más masivos y que tienen más poder de información, muchas veces no lo tratan de esa manera. ¿Y por qué los medios, si digamos este fenómeno, como ya lo mencionó Roger, viene desde hace algunos años, porque ahorita los medios están siendo como tan alarmistas frente a fenómenos que ya han venido pues surgiendo desde hace mucho tiempo? Yo no diría que eso es una cosa de ahora. En la década del 90, cuando apareció el fenómeno del niño, por ejemplo, con lo que llamaban en su época, se llamó la hora Gaviria, y todo lo del racionamiento que hubo en el país, ahí hubo también una temática fuerte para los medios. Lo que pasa es que los medios también en un momento determinado encuentran que esas lógicas, las personas se pueden enganchar más con unos temas o con otros, y puede que las audiencias en un momento determinado se sientan, puedan de una u otra manera manejar hacer ciertas catarsis a través de los medios. Eso es una cosa muy común con los medios. El miedo es una cosa muy poderosa, una estrategia muy poderosa dentro de los medios de comunicación. De hecho, muchos políticos lo utilizan muy bien y lo saben usar muy bien porque les sirve perfectamente para sus propósitos. Y eso lo hemos visto, por ejemplo, en América Latina con mucha frecuencia, en Colombia también, por supuesto. Profesor Luis Guillermo, ya hablando en temas económicos, ¿cuáles son los efectos que causa este fenómeno pues, en la economía? ¿Y qué sectores se ven más afectados? Directamente, el sector que más afectado se ve es el sector agrícola, por razones obvias. La agricultura, la ganadería, la pesca, la caza, es decir, todo el sector de la contabilidad nacional agropecuario se ve afectado. Se ve afectado, en el caso de Colombia, la generación de electricidad, muy afectada. El país, aunque ha desarrollado un parque térmico importante, depende muchísimo de la generación hidráulica. Y entonces la disminución, lo que causa el fenómeno del niño es una disminución en el caudal promedio de los ríos que pues, surten los embalses. El caudal medio que está llegando a los embalses está en un 30% de la media histórica, muy bajito. También se ve afectado pues el sector de agua potable. Aunque el país tiene sistemas aislados de agua potable, el agua es un recurso pues, municipal, y hay unos más fuertes que otros, todo se ve afectado. Ya aquí en Medellín, como hay un pequeño sistema aislado, que es el de San Cristóbal, que se surte de la quebrada de Iguaná, entonces allá ya tenemos racionamiento. Y no es improbable que otros pequeños sistemas, porque el sistema de acueducto de Medellín, o mejor pues atendido por empresas públicas acá en el Valle de Aburrá, está compuesto por pequeños sistemas que tienen distintas fuentes. Entonces hay dos grandes sistemas: el sistema de la Ayurá, que trae las aguas del oriente, del embalse La Fe, usted lo ha visto, y el sistema de la planta de manantiales, que trae las aguas, que usa las aguas de Río Grande. Esos son los dos más grandes, pero hay muchos sistemas pequeños. Entonces, en síntesis, son esos los sectores directamente afectados. Pero
Pero como esos sectores son tan fundamentales para las otras actividades económicas, a la larga no hay actividad económica o sector económico que no resulte afectado por el fenómeno del Niño. Vamos a ver qué piensa Roger, en cuáles lugares o regiones ha generado más impacto este fenómeno. Bueno, se afectan más los continentes tropicales que están cerca del trópico, son los más afectados, pero por ser un fenómeno de escala planetaria, alcanza a afectar pues también otras zonas, de pronto en menor proporción, de pronto no se sienten tanto los efectos, ¿cierto? Pero ahora pues donde son más fuertes los efectos son en Sudamérica en general, toda la costa pacífica principalmente se ve extremadamente afectada y en el otro lado del mundo, Australia, Indonesia, Asia, también se ven muy fuertemente afectadas por este fenómeno. Ya en un menor grado pues Norteamérica se ve un poco afectado. Y hay veces ocurren pues como cosas inversas. Si digamos acá en Colombia tenemos condiciones muy secas, por ejemplo en otras partes de Sudamérica es todo lo contrario, está lloviendo mucho, al igual que por ejemplo en Norteamérica hace que se intensifiquen un poco las lluvias. Daniel, ¿cómo harían los medios para dar bien el mensaje, pues la información de los fenómenos, de los desastres naturales, de todo esto, y no generar pánico, no generar que la gente se alarme más de lo normal, sabiendo que esto es un fenómeno natural, que es un ciclo, que va corriendo y que va pasando? Lo que pasa es que ahí hay un asunto, por supuesto que hay, digamos, fenómenos del Niño como este que son especialmente pues, delicados y donde hay que tomar medidas y el gobierno como distintas instituciones deben en su momento ser precavidos y ser cautos e invitar a la gente, por ejemplo, al consumo de un agua de una manera más eficiente, de una manera más responsable, también con el uso de la energía, por supuesto. O sea, sí no es un asunto de que no se llame, digamos, a la precaución, pero otra cosa son ciertas alarmas que no permiten entender qué es lo que sucede en el fondo. O sea, en los medios cuántas posibilidades hay, cuánto tiempo hay para tratar un tema que nos afecta a todos y que no nos han explicado cosas como, por ejemplo, por qué cuando hay fenómeno del Niño llueve mucho en Perú, por decir algo, puede estar lloviendo mucho en Perú, pero llueve poco en una zona de Colombia, porque no es en toda Colombia. Y particularmente entre las cordilleras, el Caribe, pues, y el Pacífico y el Caribe colombiano. O sea, ¿qué es lo que sucede ahí? ¿Cuáles son esas variaciones que se podrían también de alguna manera abordar? Y que la gente encuentre que eso también tiene que ver con su vida cotidiana. Porque si no se aborda eso, entonces terminamos siempre, pues sí, el Niño va en aumento, cada vez más personas afectadas, hay mucha gente con problemas, en La Guajira pues la gente está aguantando hambre, hay muchos niños, sí, claro, todo eso es muy importante y hay que reportearlo y reportarlo, pues todas esas cosas en el sentido pues de lo que se hace en el quehacer periodístico, pero entonces creo que hay un montón de posibilidades para explorar con este tipo de temáticas para las que normalmente nuestros periodistas no están muy preparados. A veces, lo que decía hace un momento, pues tener una conversación con científicos de distintas formaciones, tener una conversación con distintas voces, y no digo porque los científicos necesariamente tengan la razón, los científicos también pueden tener intereses. Uno tiene que saber en un momento determinado si un científico está hablando, desde dónde está hablando, si es un científico que está trabajando en ese momento para una empresa multinacional y está prestando servicios para eso, puede en un momento determinado llegar a sesgar su discurso, y eso también hay que mirarlo con cautela. Profe Luis Guillermo, ¿usted cree que este fenómeno y estos, digamos, catástrofes, desastres naturales, esto que está ocurriendo en el mundo afecta los servicios públicos, las tarifas que esto genera el Estado en lo que interviene, pues según este fenómeno? No, claro que tiene que afectar los precios de todas las cosas. A ver, mire, la agricultura, entonces las cosechas se adelantan, las cosechas son menores, entonces hay una menor oferta, entonces tienen que subir el precio de los productos. El lenguaje de la economía son los precios, entonces los precios le dicen a uno, compre, no compre, absténgase, no se abstenga, vaya acá. Los precios es la forma en que la economía le dice a la gente lo que debe hacer. Entonces hay que dejar que los precios fluyan, porque si no sería muy catastrófico.
en los servicios públicos. Mire, nosotros tenemos un sistema hidrotérmico. Usted me va a entender porque usted es muy inteligente. Aunque el agua es gratis, cae. Cuando no hay agua suficiente, tengo que utilizar un combustible que sí cuesta. Entonces, el valor del agua es el costo del combustible que la reemplaza. Entonces, como el agua es poca, tenemos que generar con plantas térmicas con combustible líquido. Entonces tiene que subir el precio de la energía y hay que dejar que suba el precio de la energía, porque o si no, a punta de campañas de buena voluntad, no haga uso de la energía, eso no sirve, no. La gente siente el lenguaje de los precios. Entonces hay que dejar que suba el precio de la energía, hay que dejar que suba el precio del agua, porque eso es lo que induce el ahorro, o si no la gente no tiene conciencia de la escasez, por más que le saquen letreritos y cosas por el estilo. Entonces, ¿usted creería que eso sería una buena estrategia para mitigar, digamos, un poco que la inconsciencia de la gente, subir el precio? No, es que no, ¿cuál inconsciencia ni qué pan caliente? No hablemos de esas cosas, es que esto no es de conciencias o de inconsciencias, esto es de conductas racionales. Si a usted le regalan las cosas, entonces usted demanda todo lo que es. Si el agua es muy barata, usted baña, lava el carro, lava el perro. Si se encarece el agua, usted empieza a hacer un uso racional del agua. Si se encarece la energía, empieza a hacer un uso racional de la energía. Si el precio de la papa sube, usted come zanahoria. Entonces eso es lo que hay que hacer. ¿Ves? Está bien las campañas de conciencia y todo eso, pero lo que funciona en realidad son los precios. Y hay que dejar que los precios digan las cosas y la gente entiende el lenguaje de los precios. Vamos a ver qué piensa Roger, si este es un fenómeno natural o es algo que debe generar, como ya hablamos con el profesor Hermelín, una alerta máxima, y cuál es el mayor alcance que ha tenido este fenómeno. Lo que pasa es que estos fenómenos son unos fenómenos que, como te digo, vienen ocurriendo desde millones de años atrás, ¿cierto? Pero nosotros, la humanidad, apenas los estamos empezando a estudiar desde años recientes, o sea, en la década de los 70, apenas los 50, pues empezaron a hacer monitoreos oficiales de este tipo de fenómenos, entonces apenas los estamos empezando a comprender y a ver, pues, en una escala muy pequeñita de tiempo, una cosa que viene ocurriendo hace millones de años, ¿cierto? Entonces lo que tenemos es una información muy pequeñita y pues esa información de pronto no nos dice mucho, pero sí se puede observar, de acuerdo a esa información, que este es uno de los más intensos que ha ocurrido en lo que se tiene registrado. No sabemos si ocurrieron más atrás otros más intensos o peores, pero en lo que tenemos registrado en la actualidad, este es uno de los niños más intensos. Y sí pareciera que hay un incremento a que se vuelvan más intensos. O sea, si los niños que se han registrado en años anteriores, o niñas, pues los niños o niñas eran un poquito más largos, pero más suaves, más suavizados, mientras que los de los últimos años, como la niña del 2011, que fue súper fuerte, y este niño ahora es uno de los más fuertes que se han registrado, o sea, están batiendo récords. Entonces, uno sí podría decir, bueno, puede que sigan siendo más intensos, habría que esperar y tener pues más registros, pero sí puede ser una cosa preocupante. Lo otro es que hay que tener en cuenta que es un fenómeno natural y no tenemos pues como una relación directa, o no está clara la relación directa de lo que sería, por ejemplo, el cambio climático con la intensificación de esos fenómenos, ¿cierto? La mayoría de los científicos tiende a decir que sí, el cambio climático está haciendo, o el calentamiento global actual está haciendo que esos niños se intensifiquen, pero es un fenómeno natural y pues aún no se tiene bien esa relación directa. ¿Usted sugeriría que los reporteros o los periodistas fueran especializados en el tema o que contrastaran fuentes como para que tuviera una mejor responsabilidad del mensaje, para que la audiencia, el espectador que somos nosotros, podamos tener claridad y conciencia de lo que nos están diciendo? Pues eso sería ideal en ciertas situaciones. Mire, yo le pongo un ejemplo particular y tiene que ver con lo que el profesor Luis mencionó hace un momento, con el impacto en los precios y en las cosas. Pues, hombre, nosotros, por ejemplo, en un momento determinado empezamos a consumir transgénicos
y empezamos a consumir transgénicos sin haber dado un debate de salud pública sobre lo que eso implicaba. En Europa, por ejemplo, ese debate fue muy fuerte, y ese debate fue tan fuerte que inclusive paró la producción de transgénicos en Europa, y el debate mantuvo una... ¿Eso qué quiere decir? Que en ese momento había también periodistas, y no necesariamente, aunque los hay también, porque hay periódicos de los grandes medios en el mundo, donde los periodistas están formados en distintas disciplinas, además del periodismo, de la comunicación, entonces les permite también tener otro tipo de interlocución y movilizar otras cosas que tienen que ver también con intereses de la gente, de la opinión pública. Yo no estoy diciendo que tenga que tener un doctorado, pues el periodista en haber hecho un doctorado en hidrología, pues para poder hablar del fenómeno del niño, por ejemplo, pero sí tener una posibilidad de interlocución y dar más espacios para eso, y múltiples voces, insisto. Y esas múltiples voces no son solo las voces de los científicos. Los científicos, ya lo dije, pueden tener también sus intereses, como los tiene el gobierno de turno, como los tiene, o sea, hay momentos, como los tienen los mismos medios también. A veces los medios, la agenda puede ser más o menos fuerte. Hubo un fenómeno del niño súper fuerte en el año 2009 también, no es tan fuerte como este. Se reportó en la misma medida que se reporta ahora, depende también de los otros temas que están copando la agenda en ese momento determinado. Ese es otro asunto, es el vacío de noticias que se puede dar en un momento determinado que hace que un tema sea más o menos recurrente en la agenda de los medios. Bueno, y para concluir, ¿cuál creen que sería la responsabilidad de nosotros como sociedad civil en manejar este tema? A mí me parece que hay riesgo de racionamiento. A finales del año pasado yo hice una propuesta. Se la presenté al gobierno, a todo mundo, a toda la empresa, pero a mí no me para bolas nadie. Entonces, pero a una propuesta sensata, porque mire, y usted me entiende, hoy el costo del kilovatio está más o menos en 800 pesos. Entonces, si yo le digo a usted que me está costeando 800 pesos, le digo, no lo consuma, y le pago 400 porque no me lo consuma, ¿sí? Estoy ahorrando plata, el sistema ahorra plata. Páguele a la gente por no consumir agua. Entonces, eso se llama el costo evitado. Páguele la mitad del costo evitado. Le explico, por ejemplo, en agua. Nosotros nos abastecemos de la represa La Fe, que viene por la Yurá, ya es la planta de tratamiento. Pero cuando el agua en el retiro es poquita, tenemos que bombear el agua desde la ceja, donde están los ríos Piedras y el río Güey. Entonces traemos esa agua. El bombeo de esa agua le cuesta a empresas públicas por ahí 3.000 millones de pesos mensuales, bombear, con energía. ¿Qué le vale para llenarla? Eso nos está costando el agua. A mí me invitaron los de empresas públicas allá y yo le dije, páguele a la gente 1.500 millones de esos mensuales, devuélvale la plata porque la gente baje su consumo y usted no tenga que bombear. Entonces es el principio del costo evitado. Esa fue la propuesta que yo hice, ¿sí? Pagarle a la gente por el ahorro, ¿sí me entiende? Ahora, el que no ahorra, pues sí paga caro, pero entonces porque la cosa funciona en los dos sentidos. Estamos en 30% del promedio histórico, muy bajito. Entonces, los embalses van para abajo, fuertemente. Las plantas térmicas están a reventar. Estamos generando 90 megavatios hora día, gigavatios hora día, con plantas térmicas. Esas térmicas están que no aguantan. Entonces la situación es dura, es grave y hay un gran riesgo de un racionamiento. Y hay que decirlo porque eso es lo que pienso yo y no es alarmismo. Profe Melín, ¿cuál sería la responsabilidad del ciudadano frente a este fenómeno? Bueno, responsabilidades, pues todas las tenemos, pero por supuesto hay un asunto que tiene que ver, que es claro, pues que no hay que llevarlo a mucha discusión y tiene que ver con un uso racional pues del agua y de la energía, o sea, hay un asunto que no se puede dejar de... Pero también está la responsabilidad del ciudadano de entender un poco qué es lo que está detrás de todos estos fenómenos y cuáles son, insisto, ciertas causas que... pues, el asunto no es solo de fenómenos naturales que ocurren, es también que hay también responsabilidades humanas, como lo dije ahora en el caso del fenómeno de la niña, de muchas cosas que agravan lo que ya de por sí la naturaleza, entre comillas, haría por sí sola, aunque decirlo así pues suena como fuerte, pero sí hay siempre también unas responsabilidades humanas, por supuesto. Muchas gracias, profesores, por habernos acompañado. Gracias, Carolina, por habernos invitado, es un placer. Muchas gracias, Carolina. Nos vemos en una próxima oportunidad.